estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios, eran definitivamente salvos, ya que se movían en el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas y glorificando a Dios. Aleluya. El Espíritu es el que da los dones espirituales carismáticos a la iglesia. No los da a los no creyentes, no se los da. Claro que no. No a los no creyentes. Note ahora, por favor, algo aquí bien importante. Note que fue después de este mover del Espíritu Santo que los creyentes son bautizados. Alabado sea el Cordero de Dios. Si el bautismo es necesario para la salvación, entonces, ¿cómo es posible? Escuchen Jesús solo. ¿Cómo es posible que estas personas estuvieran hablando en lenguas y magnificando a Dios antes de que fueran bautizados? Si acabamos de explicar, amados hermanos, que los no creyentes no pueden magnificar a Dios. Los no creyentes no pueden glorificar a Dios, ya que glorificar al Dios verdadero es una cuestión espiritual profunda, que para el que no conoce de Dios esto es extraño, es raro. Por lo tanto, amados hermanos, aquellos en el libro de los Hechos estaban hablando en lengua y magnificando a Dios, ¿serían salvos entonces? Si estaban magnificando a Dios, si estaban hablando en lengua, si hablaban en otras lenguas, si el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, ¿será que serían incrédulos todavía? ¿O es que estaban siendo salvos por la predicación de la palabra, por la fe de aquel mensaje que aquel hombre estaba predicando, y no se habían bautizado? ¿Y cómo es entonces que cayó el Espíritu de Dios y hablaron en otras lenguas, si no eran bautizados todavía? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible que magnificaban a Dios, que glorificaban a Dios? Los no creyentes no hacen esto. Los incrédulos no pueden hacer esto, porque es una cuestión espiritual profunda. Ellos no comprenden esto. Por lo tanto, hermanos, esta gente estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios. Eran definitivamente salvos, hermanos. Por favor, los Jesús solos es un error terrible lo que están enseñando. Se movían en el poder del Espíritu Santo, hablando en lengua y glorificando a Dios. El Espíritu Santo, amado, es el que da los dones espirituales a la iglesia, y no los da a los no creyentes, no se los da al incrédito. Por eso es que repito, que note, por favor, con mucha atención, que fue después de este mover del Espíritu Santo que los creyentes son bautizados. Después de este mover de Dios en ellos, son bautizados. Pasan y dan ese paso a ser bautizados. ¿Se da cuenta entonces, amados hermanos, sobre quiénes viene el Espíritu Santo? ¿Sobre los incrédulos? ¿Sobre los que no glorifican a Dios? ¿Sobre los que no magnifican a Dios? ¿O sobre los que son salvos por medio de la fe en Cristo Jesús? Responda Jesús solo la pregunta, usted que me está escuchando. ¿A quiénes viene entonces el Espíritu de Dios? ¿Viene a los inconversos, a los no creyentes, a los que no conocen de Dios? ¿O viene a aquellos que a través del oír, dice la palabra, es clara que a través del oír viene la fe? Entonces esta gente se salvó por fe al escuchar aquella predicación del apóstol Pedro. No era porque ya no se habían bautizado, pero como estaban escuchando con fe, fueron salvos y vino el poder de Dios sobre ellos. Alabado sea el Cordero de Dios, amados hermanos. Vino el poder de Dios porque es por la fe, hermanos. Es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es el oír la palabra de Dios, y cuando tú actúas en fe, eso es lo que te salva. Después tú das el paso del bautismo. El bautismo no puede hacer nada en ti sin antes tú seas salvo, amado hermano. Tú tienes que ser salvo primero para después ser bautizado. De nada te sirve, amado hermano, irte a bautizar y que tú no seas salvo. ¿Sobre quiénes vino el poder de Dios entonces? Sobre aquella multitud que había creído en fe y habían sido salvos. Y como creen en fe, son salvos y desciende el poder de Dios en ellos. Dios los ve, han creído a mi palabra, los salva la palabra y Dios los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿cómo es posible entonces que estas personas estuvieran hablando en lenguas y magnificando a Dios antes que fueran bautizados? ¿Cómo me explican esto los Jesús solos? Ahora, imposible, amados hermanos. No es el bautismo lo que te salva, es la fe en Cristo Jesús, amados hermanos, la que te salva. Si usted fuera a decir que el Espíritu Santo estaba simplemente trabajando
en y a través de aquellos que todavía no eran salvos. Recuerde entonces que las lenguas y el magnificar a Dios son para la iglesia única y exclusivamente. Porque los Jesús solos pueden estar diciendo en esta hora, no, pues es que el Espíritu de Dios estaba trabajando en ellos antes que fueran salvos. Dios no trabaja en ese desorden, amados hermanos. ¿Por qué? Porque las lenguas y el magnificar a Dios son única y exclusivamente para la iglesia, no para los no creyentes. La iglesia consiste de personas que son salvas, no de aquellos que no son salvos, mis amados hermanos. Si ellos no fueran salvos hasta que fueran bautizados, entonces no pertenecerían al cuerpo de Cristo, ni tampoco se moverían en los dones carismáticos. Por lo tanto, amados hermanos, ellos serían regenerados antes de que fueran bautizados. Esto no es simplemente una excepción, amados, es una realidad que no es el bautismo, la sumersión en agua, la que te salva, sino que es por fe en el Hijo de Dios. Concluyo con 1 de Pedro 3:21, que dice, que lo hemos leído, que no nos está enseñando que el bautismo es lo que nos salva. 1 de Pedro 3:21 no nos está enseñando a los Jesús solos que puedan estar escuchando, no nos está enseñando que el bautismo es lo que nos salva. Más bien nos está mostrando que el agua simboliza una limpieza espiritual a través del poder del Espíritu Santo, lograda a través de la victoria de Cristo sobre la muerte. Amados, es el despertar del corazón de la persona hacia Dios la que salva el alma, no el lavamiento del agua sobre el cuerpo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que el estudio les haya servido para algo y que entienda que si la persona se bautiza y no es salva todavía, de nada le sirve. Las lenguas y los dones solamente son para el pueblo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompañando a vuestras almas. Amén. ¿A quién